Síguenos en las redes sociales. Búscanos @Sol1065 FM, una estación RCC Miria. Buenos días, República Dominicana. Saludos para todos los hombres y mujeres de trabajo. Saludos a todo el panel y al equipo de producción. Mis condolencias, no solamente con la familia de Reinaldo Pared Pérez, sino con todos los militantes y dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana, porque realmente Reinaldo Pared Pérez era una de las principales figuras de ese partido y también uno de los principales protagonistas de las grandes hazañas que desarrolló el PLD en las últimas décadas en este país, bochista de formación y en el ejercicio del poder alguien que no podía pasar desapercibido. Así que mis condolencias no solamente para su familia, sino para todo militante del Partido de la Liberación Dominicana. Con Reinaldo, quiero decir que de Reinaldo es una de esas personas de las que yo he aprendido mucho sin interactuar con él. Interactué con él un tiempo en el Congreso, yo era reportero y me tocó cubrirlo. Y como me gusta mucho el tema de la comunicación, desde el punto de vista estratégico, siempre veo los aspectos. Juan Bosch decía mucho que en la política es más lo que no se ve que lo que se ve. Y ciertamente, como están dando los testimonios las personas, el Reinaldo mediático, el Reinaldo de su rol político, legislativo, no es el Reinaldo Pared Pérez del trato cercano. Realmente son dos tipos de personas diferentes. Casi siempre pasa con varios políticos de este país que tienen ya construido una imagen así de super sobriedad, de fuerza, de ser combativos. Guillermo Moreno es uno de esos, que tú se le acercas, entonces es difícil fuera del ámbito de la discusión política que tú encuentres a personas como Reinaldo en una actitud que no sea de chanza permanente, de buen trato, de relajado, y eso fue lo que pude constatar en las pocas veces que estuve cerca de él interactuando en mi rol cuando ejercía el periodismo y el reporterismo. También uno puede aprender de las personas con las que está de acuerdo y a veces más de las que no, con las que no está de acuerdo. Y en este país donde la política todavía, el desarrollo de la cultura política está muy limitado, hay que decir que vale mucho en cualquier posición en la que uno se encuentre el actor político que es capaz de organizar sus ideas, hacer planteamientos y convertirlos en realidad, materializarlos. Aquí en este país la política para muchas personas lamentablemente es un medio de ascenso social y de obtención de patrimonialismo, de obtención de los recursos públicos, no de construcción de soluciones acertadas o desacertadas. Y convertir una idea, un proyecto en realidad requiere de mucho esfuerzo, de mucho trabajo. Y coordinar actores con diferentes intereses, con diferentes personalidades, para que estén en una misma línea ejecutando un proyecto, es algo realmente que requiere de una capacidad humana extraordinaria, por más mínima que sea la hazaña o la política pública que usted va a ejecutar. Es lo que he aprendido en el poco tiempo que tengo en el ámbito del trabajo social. Tengo ya más tiempo desde que estoy de que salí de la parroquia de San Isidro. Y del mundo y contra el mundo social, pero en lo político cada vez es más difícil construir, organizar, porque el interés particular es demasiado hegemónico. Entonces tú coordinar un equipo, dirigirlo, darle un sentido, un contenido y materializar una idea es cada vez una tarea más titánica, y Reinaldo Pared Pérez ha sido conocido y será conocido por ser ese gran articulador, ese gran coordinador de su partido y de la visión de su partido, que hasta lo que se conoce de vida democrática ha sido el partido político que por la vía electoral ha tenido mayores niveles de disciplina y de capacidad ejecutoria desde el ejercicio del poder. Ya veremos qué pasa en lo adelante, pero esa fue la estructura política que creó Juan Bosch, un partido de cuadros que ha cambiado muchísimo, pero en la parte en la que tuvo su mayor ejecutoria, su secretario general fue Reinaldo Pared Pérez, y ha decidido quitarse la vida. Respetamos esa decisión también,
porque debe ser muy difícil, uno lo ve muy difícil saberse en una situación de deterioro progresivo y mantenerse en una situación solamente de dolor y de sufrimiento. Así que respetamos la decisión de Reinaldo Pared Pérez, nuestra solidaridad para él, su familia y para toda la militancia del Partido de la Liberación Dominicana y los dominicanos y las dominicanas que veían en Reinaldo Pared Pérez una persona de admiración. En otro orden, estuve en estos días recientes en Santo Domingo Este, se celebró el Festival Folclórico Fradique Lizardo. Fradique Lizardo ha sido uno de los sociólogos, antropólogos más importantes de República Dominicana, el Caribe y quizás de América Latina. Un investigador políglota. Casi todo el que hace cultura, sociología, antropología en este país de alguna manera ha sido influenciado por Fradique Lizardo. Es una escuela. Es una escuela. Y ese festival rindió honor a Fradique Lizardo. Hay gente que no valora, que no comprende esto. Pero en este momento de transición histórica cada vez es más necesaria la identificación, promoción, protección de los valores y los componentes culturales que identifican a los pueblos. Estamos en un mundo de transición, donde las identidades, hay gente que propone que las identidades nacionales, los nacionalismos desaparezcan y desaparezcan las fronteras. Eso les gusta mucho, especialmente a las multinacionales para la globalización de los gustos y para la estandarización del consumo. Pero realmente lo que se ha identificado en el mundo con la sociología es que por un sentido de necesidad, los seres humanos se aferran a su identidad, a esos valores, prácticas, productos, relaciones que son propias de un lugar en específico del planeta y que las hacen únicas. Esas características de la identidad cultural de un pueblo. Por eso, en un país, una práctica, por ejemplo, de baile, una práctica de cómo se relaciona, cómo se casa una persona, puede ser muy diferente a la otra. Y lo que se ve desde la sociología en este momento es que el mundo debe avanzar hacia un respeto de las diferentes identidades, no la eliminación de las identidades. Y lo que hacen países que tienen un poquito más de avance de nosotros en el tema del turismo es que protegen, fortalecen y promueven la identidad cultural y los valores culturales más favorables de su pueblo. Por eso, y además es un valor estratégico para el país porque lo hace atractivo para los turistas y lo diferencia del resto de los pueblos. Los nacionalismos, se decía que iban a desaparecer, los nacionalismos y que íbamos a avanzar hacia una ciudadanía universal, se está demostrando que no es así. Que cada vez todo lo contrario. En los países donde en teoría debía avanzar más la ciudadanía global, la eliminación de las fronteras, es donde ahora hay más conflictos porque la gente se aferra más todavía a su sentido de pertenencia, a las comunidades autónomas de España, a los valores alemanes, en Estados Unidos ahora a ser grandes de nuevo. Claro, eso tiene que darse en un ámbito de respeto a la identidad del otro y a la cultura del otro, no la imposición. Pero si un pueblo ahora en este tiempo no tiene identidad, se lo va a tragar el mercado y se va a formar, va a ser parte de la nada. Entonces, estuve en México en estos días, pero también en Ecuador te ve lo mismo, en América Latina. La gente es muy celosa de sus gustos, de sus costumbres, de su arte, de su cultura. Y cada pueblo tiene la capacidad de crear cosas diferentes y únicas en el planeta. Y ese es el valor de la cultura y de la identidad. Que se come aquí, que usted no lo puede comer allá, que solamente se come aquí, donde se baila el mejor tango del mundo, el merengue, las palabras que son en nuestro vocabulario que nos diferencian de los restos de todos los humanos que viven en América Latina. Sí. Nosotros tenemos palabras que en ninguna parte del mundo se usan. Y cuando escuchamos que otros la hablan, sentimos que ese otro, aunque no sea familia nuestra, aunque sea de otro partido, cuando nos encontramos fuera del país, es como una familia. Un chin. Usted está aquí, se puede estar peleando con todo el mundo. Cuando usted llega a Nueva York a España o a Francia y usted ve que alguien está medio mulato y le habla como medio dominicaneado, mi hermano, dame un chin. Dame un chin. ¿Qué? Entonces, esos componentes, ¿qué pasa? Esos componentes son una construcción de la vida diaria de los seres humanos, de los pueblos. No se construyen de un día para otro. Fíjense cómo el merengue, que han hecho los análisis, nace con la misma república. Fíjense cómo la bachata es única. Aquí hay, ¿cuántos miles de millones de personas que somos en el planeta ya? 8.000, 9.000 millones. La bachata
es propia de un pedacito de tierra en el medio del Caribe que se inventaron unos muchachones, uno bebiendo en cantinas. Y en el mundo entero no hay quien baile la bachata ni la cante como nosotros. Entonces, estos componentes son fruto del día a día, pero ¿qué pasa? En otras épocas, el arte y la cultura la promovían los mecenas, la gente con mucho dinero sacaba dinero y para vivir más allá, tener mejores y desarrollar su espiritualidad en el sentido intelectual y también de relacionamiento, le pagaban a gente creativa, lo financiaba y eran los mecenas. Y por eso tú ves que toda una época de la humanidad como el Renacimiento es fruto de que se invertía para que esa cultura, ese arte, esos valores se promovieran. Todo el rescate de las ideas y los mensajes de lo que fue la Grecia antigua y la civilización griega se promueve y existen esculturas, en pinturas, en libros, porque alguien sacaba dinero. Los monarcas y los príncipes. Sí, y los señores, por ejemplo, de lo que hoy es Italia, en todos esos, en esas ciudades que hoy forman parte de la bota itálica. Entonces los mecenas ponían dinero aquí en Occidente, pero también en Asia, para que los valores, las ideas de su tiempo fueran expresadas a través de obras artísticas. ¿Qué pasa? Ahora, nuestra cultura propia que desarrollamos durante cientos de años está prácticamente invisibilizada, no está en los medios. El baile de la gente del Espíritu Santo de Villamella, los bailes del sur, el tipo de la gastronomía local. Y entonces, ¿qué es lo que está visibilizado? ¿Qué es lo que estamos consumiendo? Lo que se visibiliza porque alguien pone los cuartos, el mercado. Y aquí entonces, gran parte de la cultura que está recibiendo nuestra generación es una cultura que le está financiando a alguien. Son unos valores que le está financiando a alguien, eso no es de gratis. No es de aquí. Ah, me voy a meter esta patilla en la discoteca. Eso no sale gratis. Alguien financió para que esa canción llegue a los jóvenes y a los niños de nosotros. Entonces, en esta transición global que tenemos de cambio en las tecnologías, cambio en el consumo, es indispensable que para nosotros, hasta para fines turísticos, para fines económicos, es indispensable que los valores, las culturas y los contenidos propios de República Dominicana sean promovidos de manera intensa por todo el Estado. Si no, nos vamos a difuminar. Si no, nos vamos a desaparecer en el entramado, en la discusión mundial sobre las diferenciaciones y las características propias de los pueblos. Y un turista sale de su país a conocer cosas diferentes. No meterse en un mall. No meterse solamente en la playa. Iguales. Es a conocer el resto del mundo. Son todos aburridísimos los malls, donde quiera. Todos. En Europa, en España, donde sea el mall. Entonces, el turista va a buscar cosas diferentes, sabores diferentes, bailes diferentes, colores diferentes. Entonces, si el Estado no lo promueve, los nuestros, el mercado va a terminar de tragarse nuestra cultura y nuestra identidad. Y no se lo podemos dejar, porque especialmente, con esto concluyo, Julio, porque el mercado más intenso en la promoción de sus valores y de sus intereses es el mercado del narcotráfico. Síguenos en las redes sociales. Búscanos @Sol1065 FM, una estación RCC Miria.